Bueno, vamos a ver. Yo tengo algunas cosas a comentar, pero me gustaría que vosotros desde ahí nos hicierais, y yo voy a apuntarme al carro que ha apuntado Jordi, nos hicierais la pregunta adecuada. Yo hice la pregunta del 2020 en el futuro, a lo mejor la he hecho mal, yo me he descontado el 2020. ¿Hacemos la pregunta adecuada o preguntarnos la cosa adecuada? Yo a José Pedro, yo te rogaría que subieras con nosotros, que tú eres culpable del 40-50 que están diciendo por aquí, tú eres culpable de eso, me vale que te desde aquí. Y yo os rogaría, si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, ¿eh? Inteligente, por supuesto, las otras no queremos, pues las otras ya las hago yo, las tontas las hago yo, inteligentes. Nos falta alguno más de los ponentes, no, porque la amiga Andreina se ha ido, desgraciadamente. Hombre, súbete, Félix, súbete. Ah, bueno, entonces fantástico. A ver, yo en este tipo de actos suelo ver por omisión normalmente están o faltan el aislamiento. Y es un actor para mí, evidentemente, es el envolvente de cualquier circuito frigorífico, tanto mueble como vitrina, lo que sea. Eh, ¿Qué podemos hacer para que el aislamiento deje de estar ausente y esté presente como hoy? La respuesta es ¿Cómo bastante podemos simple. engancharos a vosotros? Pues es muy fácil. Vuelvo otra vez a lo mismo. Es plantearse la pregunta, ¿qué quiero? Es decir, ah, lo que quiero es, yo tengo unas condiciones de trabajo determinadas. Normalmente hoy hemos hablado de eficiencia térmica, porque es lo más relativo a energía, pero antes ha salido un apunte acústica, ¿no? Que había dicho apunte de acústica. Nosotros nos dedicamos a las dos partes. Pero la acústica, aparte de normativas determinadas en edificación, uh, que son muy concretas sobre cuáles son las normas a cumplir, pero que también hubo una evolución no muy reciente sobre el hecho de que ya no servía la memoria de los materiales, sino la eficiencia en la aplicación, con lo cual a partir de ahora los edificios ya se testan acústicamente in situ, o sea, la memoria está bien. Pues esto es lo mismo. O sea, nosotros en lugar de rellenar cuadernos de carga simplemente en donde tengo que tener un aislamiento térmico con un coeficiente tal, vamos a mirar el rendimiento. Entonces este es el mensaje que yo diría, es qué condiciones tenemos, qué buscamos. Con esas condiciones y con lo que buscamos se puede desarrollar. ¿Qué ganancias puedo tener? Y todo esto es el debate. O sea, en realidad es que solo lo único que hará que evolucionemos nuestra empresa o vuestras consultas serán el debate. Oye, nos hemos planteado, pero claro, pensad que también ya en una sociedad industrial evolucionada, cuando nos vamos a departamentos a veces de compras, ya, pero oye, vamos a sacar el low cost. Esto es ya el low cost. Entonces, quizás nos ha matado estos últimos 20 años esta persecución de coste en algunas partes, que creo que se puede abrir de otra forma buscando esta comunicación, porque no todos los mercados persiguen el tema de coste. No es así. Si no, todo el mundo iríamos en un vehículo de 5.000 euros y no evolucionaríamos nada. Entonces, si abrimos esa posibilidad, evolucionaremos. Y a medida que vosotros evolucionéis en la pregunta, nosotros podremos dar satisfacción a ella. Esta es mi respuesta. Está claro que sin un diagnóstico previo, una pregunta previa, no hay posibilidad de responderle la respuesta. ¿Alguna cuestión más? Yo un poco valiente. Ah, gracias. Por favor. Tienes ahí el... Javi, tienes ahí el... Sí, la reflexión o pregunta es, el sector de la refrigeración es uno de los sectores más críticos que tenemos en la industria, ¿no? ¿Te ha encendido, no? Vale. Creo que el sector de la refrigeración es un sector muy crítico y como en otros sectores críticos se resisten mucho a los cambios tecnológicos, ¿no? Pues, por ejemplo, el sector de la aviación ha sido un sector siempre muy crítico. Seguimos teniendo controladores humanos, aéreos humanos, por ejemplo, ¿no? Y en el sector del frío pasa esto también, ¿no? Y eso ha hecho pues que veamos cómo se ha resistido pues a la introducción de nuevas tecnologías. Por ejemplo, la electrónica ha tardado mucho en entrar
en las instalaciones de refrigeración. Claro, oigo ahora hablar pues, de la inteligencia artificial y pienso inevitablemente en esto, ¿no? De que realmente pues se resistirá el sector del frío a dejar que las máquinas piensen por sí solas y se controlen por sí solas, ¿no? En las instalaciones de frío, ¿no? Y tenemos el caso, por ejemplo, también en la aviación, pues el piloto automático ha tumbado dos aviones, por ejemplo, ¿no? Y no puede ser esto y es un poco a los dos ponentes, ¿no? Que, bueno, Adelina ya se ha marchado, ¿no? Pero que habéis intervenido. A ver, ¿en qué medida, no, esto puede ser la criticidad del sector de la refrigeración una barrera para la adopción de nuevas tecnologías? Bueno, pues Manuel, por ejemplo, puede. Bueno, yo no puedo hablar mucho de inteligencia artificial, no es nuestro fuerte. Si quieres, yo puedo comentar un pequeño apunte o idea personal. Cualquier idea que haga replantear el sector es interesante desde el punto de vista de ahorro energético, medioambiental, etcétera. Se me ocurre, por ejemplo, hace 15 años en un supermercado era completamente inviable poner puertas en vitrinas, ¿no? Los actores de esta cadena de supermercados pensaban que en ese punto de vista era como aislar el producto y no tenerlo a mano y perder ventas, etcétera. Eso era cultural, ¿no? Afortunadamente ese concepto ha cambiado y no tengo el dato exacto, pero ¿cuánto se puede estar ahorrando ahora mismo en un supermercado por tener muebles con puertas? ¿Un 20% o mucho más, ¿no? Bueno, esa es una idea, ¿no? Y ahí no estamos hablando de conceptos súper sofisticados, es simplemente un aislamiento que permite ahorrar energía de una forma muy sencilla, ¿no? ¿Por qué no podemos seguir pensando en este tipo de conceptos que a lo mejor son culturales, ¿no? Bueno, eso es una pequeña reflexión. Yo creo una cosa, es que cuando abrimos bueno, vosotros nos suministráis productos, pero cuando en el sector nuestro, cuando uno de los integradores, los fabricantes de equipo, pero integradores de componentes, cuando abres un equipo, allí hay 24 componentes diferentes. Cuando tenemos todos esos frentes. El cual tenemos como cuando una batidora empiezas a poner productos componentes, empiezas a licuar y te sale pues un producto acabado. Estaremos en todos los frentes, Javi, yo creo que estamos en todos los frentes y al final nos meteremos en todos los charcos y acabemos definiendo cuáles que nos van en cada momento, pero nos tenemos que meter en todos los charcos. Y la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, nos va a pasar como con muchas otras tecnologías que la dejaremos concreta a unos casos específicos y concretos y la utilizaremos. A mí lo digo con sinceridad, la inteligencia artificial a veces digo, me produce miedo. No es cierto, no es que me produzca miedo, me produce el tránsito. Cuando una tecnología no la dominas hasta dominarla, el punto, digamos, de arranque no tiene que preocuparte. El de llegada no, porque ya la dominas. El proceso intermedio es el que es más duro y más complicado de controlar. Y ahí es donde efectivamente uno se deja la piel y entonces hay que encontrar qué parte de esa tecnología, qué parte es la que realmente vamos a utilizar. Yo soy muy persistente, a mí me preocupa mucho de artificial en el tema de ciberseguridad, por cuanto en este momento solamente la va a utilizar de una forma intensiva los hackers, porque saca un provecho inmediato, y los que no somos hackers y no lo utilizamos, pues vamos a estar en segunda línea, pero va a ser que cuando nos vayan hackeando nos iremos dando cuenta que hace falta. Con la inteligencia artificial no hace falta contraseñas, vamos, como no te tengas el ojo, el dedo, es extremadamente complejo. Entonces yo supongo, Javier, que nosotros tenemos todos esos frentes con todos esos productos, iremos poco a poco, del paso de 2 años, escogiendo aquella parte y poder digamos, utilizarla. Y la otra que no nos sirva, pues no lo sé. Te cuento un poco mi experiencia personal. Yo empecé a programar regulación y control a los 24 años. Entré pues a los 30, dejé de programar PLCs y escalas y empecé a trabajar en regulación y control, pero en motores. Cuando empezaba a programar PLCs, me di cuenta, al menos en Madrid, que no había ninguna formación de programación de PLCs. Al final un PLC es una herramienta informática, programas informáticamente un sistema mecánico
que se combina con un sistema eléctrico y que gobierna un proceso mecánico, físico o químico, ¿vale? En mi caso, yo he programado para la industria aeronáutica, aerogeneradores, plantas de agua y algo también en el sector del clima. Al comienzo, cuando yo empezaba a programar, me encontraba una barrera importante, que es que mis compañeros mecánicos no entendían lo que el informático estaba haciendo. Y por tanto, esa barrera del miedo era una barrera a vencer. ¿Por qué, por tanto, hacíamos programaciones, hacíamos electrónica de control? Porque había un gerente de la empresa que lo veía muy claro, la integración entre mecánica y electrónica, y nos decía, por allí es el camino. Entonces esa barrera del mecánico se desvanecía. Y entonces a mí me da la sensación de que el sector de la refrigeración, que pasa también en otros sectores, el sector del regadío también pasa bastante, que hay un desconocimiento y ese desconocimiento genera un miedo y eso es una barrera de entrada. Pero también es una oportunidad, porque la electrónica está en nuestros bolsillos con el móvil. Es decir, para el usuario le es cómodo y es fácil saber cuánto dinero tiene uno en la cuenta. Es decir, para el usuario será cómodo y interesante saber cuándo tiene que hacer el mantenimiento en su máquina o cuándo se va a estropear, ¿vale? Es decir, a mi modo de ver, para las instalaciones y los fabricantes es una oportunidad el meter electrónica, inteligencia artificial, industria 4.0. Pero la mayor de las resistencias es que si estamos en un sector, entre comillas, frigoristas, y hablando con gente de electrónica, son dos sectores que la formación es diferente y no se entienden y a lo mejor hay algún miedo que crea una barrera de entrada a la electrónica. El propio reglamento ya de seguridad de estaciones frigoríficas ya no deja que la seguridad del equipo la controle la electrónica, por ejemplo. Es la primera barrera que nos encontramos. La seguridad no puede ser a través de la electrónica, sino tiene que ser directa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues nosotros tenemos la experiencia también de una electrónica de un coste muy reducido, pues dejar en manos de esa electrónica la seguridad y por un fallo de electrónica cepillarse compresores uno detrás de otro. Quiero decir que realmente pues eso hace que nos resistamos un poco pues a confiar a la electrónica toda la seguridad de las máquinas y de la instalación. Totalmente de acuerdo. Yo cuando diseñaba los cuadros eléctricos se me decía, bueno, la electrónica puede fallar, es susceptible de que falle y que tengo que arrancar la planta, digamos, con 4 bridas y 4 palillos, ¿no? Con los contactores, forzando el release. Es decir, la electrónica lo que no puede ser es un cuello de botella. Tengo que diseñar un sistema que medio sea redundante para que si la electrónica falla pueda operar. Os voy a dar una opinión del instalador frigorista, que no tiene nada que ver ni con el fabricante, ni de un lado ni de otro. La aplicación de la electrónica en los circuitos de refrigeración. Hace aproximadamente 30 o 40 años instalamos las primeras válvulas electrónicas fabricadas por Danfoss, AK11, con unos controladores que tenían aproximadamente unos 80 centímetros. Y resulta que lo montamos en un hipermercado que no existe, por eso lo voy a decir, en Marbella, el primer hipermercado en España con válvula electrónica. 10 minutos duró. Se quedaban imantadas todas las válvulas. ¿Cómo pretendéis? Porque además, si funciona bien, es gracias a los componentes de la instalación. Pero si funciona mal, es por culpa del instalador frigorista. Eso siempre es así. ¿Y cómo pretende un fabricante decir que confiemos o que apliquemos la tecnología si realmente los problemas los sufrimos nosotros los instaladores? Esa es la realidad, ¿eh? Y te hablo de 30 o 40 años. Me habla de hace 30 o 40 años. Es decir, al final la electrónica pues va mejorando, va ganando en robustez y bueno, pues también hay otros casos de éxito con los actuales. Es decir, al final todo lleva una evolución. Yo llevo estudiando electrónica desde los 15 años y igual me acuerdo cuando programaba microcontroladores, se llamaban Z80 de los años 70 y pico, que fallaban como una escopeta de feria con los microcontroladores, pero bueno, poco a poco se va evolucionando y yo creo que muchos de esos fallos pues poco a poco van quedando superados.
Es verdad que los que estudiamos en electrónica debemos adaptarnos a las personas que están manejando la electrónica. Pero verás, perdona, no pierdas una perspectiva. O sea, todo lo que estamos hablando aquí es para que el tío que vende lentejas y garbanzos, que además vende jamón de york y yogures, tenga su instalación, funcione y venda. Cuando funcione y vende bien y funciona bien el producto, estupendo. Cuando funciona mal, es siempre el instalador frigorista el culpable. Siempre. Es decir, lo primero que tenéis que hacer es generar confianza en el instalador. Cosa que hasta ahora, yo por mi experiencia, no se ha producido. Voy a hacer una pregunta. Cuando usted considera que el problema es del instalador, ¿es porque el fabricante de electrónica le traslada la responsabilidad? O a lo mejor es un tema cultural. A mí me ha pasado alguna vez que ¿Queda respondida mi pregunta? No quería yo desembocar en este punto. No, simplemente la reflexión de que es verdad que se ha mejorado muchísimo la electrónica, pero ahora empezamos a hablar de inteligencia artificial cuando todavía la electrónica no ha terminado de estar fina. Eugenio tiene muchísima más experiencia todavía que yo. Yo no estaba todavía en ese sitio, en la empresa en Danfoss en sí. Pero lo que sí que es cierto es que luego después él ha montado muchísimos supermercados con algunos cambios, lógicamente, en el producto. Y es que todo producto, diga lo que diga el fabricante, le pasa lo mismo que a las personas. Tiene un periodo de mortandad infantil. E ignorar eso por parte de cualquier sector del canal de refrigeración es, bueno, pues que queremos soñar. Todos los productos nuevos tienen un periodo de mortandad. Yo eso lo he aprendido con el tiempo. En ese momento, al poco de entrar en Danfoss, cuando te debió de pasar, yo no estaba aún, pero luego lo he observado. Y después decía, ostras, producto nuevo, ya tengo trabajo para 2 o 3 años. Eso tú lo aprendiste antes que yo también. Y todos los demás. Y si no lo has aprendido todavía, pues bueno, ya lo sabes. Pero lo sabes mucho antes que yo. Nada más, quería hacer esta reflexión porque de alguna forma sí, todos los productos de todos están... Pero vamos, no afecta solo al sector de la refrigeración. O sea, hay un montón de sectores que están manejados por electrónica. Yo he programado plantas de ciclo combinado, aerogeneradores, y la electrónica está disponible y es robusta. Eso puede pasar que a lo mejor en un producto pues uno haya tenido un pequeño fallo, un pequeño error. Nosotros vendemos un montón de electrónica, al cabo del año funciona bien. Hay algún equipo que se estropea, bien, pero está en todas las industrias bastante superado. A mí me habéis venido al pelo esta última pregunta, porque yo quiero deciros al final, que ya está cercano, que después, verá motivado, después nos vamos a ver la asociación AFAR, a EFIT, a TECID. Nos falta fe que Pilar a última hora no pudo venir. Y desde la Junta Directiva de AFAR y de la Junta Directiva de estas asociaciones llevamos tiempo trabajando y queremos llegar a un nivel de colaboración mucho más estrecho, porque entendemos que debemos de optimizar, digamos, estas jornadas, debemos optimizar los eventos, los cursos, y en concreto con AEFIT y con AFEC llevamos tiempo trabajando y la verdad es que estamos francamente muy contentos. Queremos reforzarlo posiblemente en la línea que ahora apuntaba Eugenio. A lo mejor hay que empezar desde el suministrador digamos, al proveedor al integrador de equipos, al instalador, a la ingeniería y al cliente, y empezar a ponernos en contacto y efectivamente cuando tengamos proyectos, cuando tengamos iniciativas, pues bueno, nos escuchemos todos. A mí me parece que me viene al pelo, gracias Eugenio, porque tenía que decirlo de asociaciones y no sabía cómo decirlo. Se me ha venido magnífico. Gracias. Entonces, ahora vamos a hacerlo. Deciros que a todos os vamos a hacer llegar las claves, las tenéis casi todos, no lo tengáis, me lo hacéis llegar, pero tenéis mi correo y os diré las claves de acceso a la parte privada de nuestra web para que podáis volver a escuchar, digamos, las ponencias. Tenéis las ponencias, habrá unas fotografías, pero en fin, para que podáis acceder tranquilamente.
Vamos a ver. Yo deciros que seguramente no he conseguido lo que hubiera querido, que tampoco lo perseguía, es daros la solución a qué va a ocurrir en el futuro. Como algún ponente decía, eso es poco menos que imposible, porque efectivamente es un mare magnum de tecnologías, de conceptos, de productos, de filosofías. La propia sociedad va mutando, y lo que antes era importante en energética, ahora la sostenibilidad y ahora son los gas. Como la sociedad va mutando, pues nos obliga a mutar a nosotros. Y en definitiva, al final, nosotros seguiremos a los objetivos globales, que ahora sí tanto tenemos objetivos globales, objetivos de sostenibilidad. Pero me gustaría que nos hiciéramos la pregunta, que nos reuniéramos cada cierto tiempo y hagamos estas reflexiones. Yo no sé si os ha servido de mucho, digamos, lo que aquí se ha dicho. Yo confío que sí, confío que nos hagamos la pregunta. A mí me parece muy interesante. Yo ya digo, alguna experiencia que he tenido en esta vida, el tema que os explicaba antes del nanoencapsulamiento, yo sigo pensando que alguien me engañó. Porque no puedo creerme que algo grande, que algo pequeño te lo mete. En fin, funciona, o sea que debe ser bueno. Yo solamente os agradeceros muchísimo, de verdad, que vengáis. Es importantísimo que tengamos esta relación. Os he dicho que a continuación con las asociaciones vamos a intentar fomentar este contacto. Hay algún curso que estamos preveyendo ahí con AFI sobre el tema del amoníaco y su tratamiento. Hay una serie de jornadas que parecen muy interesantes. Yo os invito a que no solamente vengáis, sino que nos hagáis llegar, si es posible, vuestras dudas, quejas e incluso propuestas. Os lo agradecería muchísimo. Y sin más, salvo que haya alguien que quiera decir alguna cosa o quiera puntualizar o quiera... yo pues sería... ¿Tenemos alguna pregunta? Algo que... gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Hola, buenas tardes. Mira, un apunte que quería hacer. Todo este efecto dominó que se va a generar con, como os ha comentado antes Cristóbal, esta transición ecológica. ¿Qué va a pasar con el reciclado de todo lo que se quite del mercado por este motivo? Van a haber gases, van a haber aceites, poliuretanos, aceros, máquinas. Este efecto dominó, ¿en qué nos va a llegar a los fabricantes? Que es la parte que quizá nos toque aquí un poco más. Estamos en ello. La parte del RAE, tú te refieres al RAE, ¿no? Realmente el residuo electrónico. Bueno, pues en este momento la sociedad está lógicamente tremendamente implicada en esa sostenibilidad, y apareció en su día un decreto, una transposición después directiva que acabó siendo nuestra ley del 2015, lo que es de RAEs, residuos eléctricos y electrónicos, y muy sucintamente se pretende que este año el 50-55% de todo lo que producimos se recoja. Eso, dicho así, suena a una burrada. No por la intención, que es buena, no, que va. El problema está en que originalmente la ley decía doméstico y profesional, no lo distinguía, entonces todo el residuo que había electrónico se recogía. Cuando llegó a España dijimos, nada, 50% de los dos, y doméstico y profesional, o industrial, pero no es profesional. Claro, eso no es posible. No hay forma de recoger en este momento de siquiera el 15 o 20% de nuestro producto. ¿Por qué? Entre otras cosas porque el doméstico, cuando se acaba, se tira. Entonces es un residuo. En nuestros casos tenemos que hay un canal intermedio, que son los instaladores, que son las personas que aquellos aparatos los arreglan o los reciclan o hacen una segunda mano. O sea que realmente tenemos un elemento en toda la cadena de valor que efectivamente hace parte de esa economía circular que uno se lo espera al final. Pues ellos lo hacen antes. Y cogen las piezas y los ponen en otros aparatos y alargan la vida del producto. Y un producto doméstico que puede durar 3, 5, 7 años, en nuestro caso puede ser 15, 20, 25 o lo que sea. Eso hay un problema, digamos, a la hora. Entonces nosotros incluso tenemos una intención de proponer un sistema, estamos estudiando la posibilidad de que desde AFAR los fabricantes, digamos, asumamos un papel importante y en el sentido de querer recoger el 100% del residuo que producimos. 100%, pero de nuestro nombre, de nuestra marca. ¿Por qué? Porque entendemos que en este momento el Estado está obligando a llegar a coger un 50%, que es imposible. Bueno, una idea. Algunas empresas que seáis aquí, lo que facturáis ahora. Este producto que ahora se podía recuperar es 20 años o 15 años. Comparar las facturaciones, las unidades que hacíais. Eso es imposible. Ni recogiendo 100% lo que producíais entonces, llegamos al 20 o 30. Eso no es posible. El criterio es brutal.
No es posible. Entonces estamos ahí, en ese sentido, luchando con la administración, luchando no por recoger residuos, sino por recogerlo adecuadamente. Pero es una parte importante y peligrosa y, desde luego, tenemos que contar con nosotros, los que tenemos, digamos, que producimos el equipo, con los instaladores, el canal importantísimo, porque ellos efectivamente hacen una labor que el Ministerio se olvidó de ellos. No, eso al final, no, al final. Ahí hace una labor magnífica de reciclaje, de utilización de residuos y al final, pues seguramente algunos clientes profesionales. No sé si tu pregunta iba por ahí, Manuel. Sí, iba más o menos por aquí. Y, bueno, comentabas un poco el retirar una máquina que su vida útil no ha llegado todavía a su fin y seguir utilizándola. Pero claro, seguir utilizándola va contra el objetivo de todo esto, que es reducir emisiones, con lo cual son máquinas que deberían directamente quitarse de la circulación, Sí, no darle la oportunidad a seguir funcionando. Un coche diésel con 25 años, yo tengo uno, pues entiendo que llegará un momento en el que no tendré diésel para poder circular con él ni siquiera cerca de una ciudad. Esto ocurrirá también con nuestro parque. Yo creo que sí. Fíjate, eso nos ha planteado y el colocado escritor, estoy convencido que seguramente a la vuelta de 2 o 3 años, cuando ya el Ministerio monta la plataforma, cuando efectivamente ya sepamos qué términos hablamos, cuando hagamos organizado el residuo que se ha recogido realmente, seguramente a la vuelta de 2 o 3 años lo que tú acabas de decir posiblemente sea una realidad. Nos planteemos que hay equipos que no pueden estar con 20 o 25 años en la calle porque efectivamente son todos deficientes y ya pueden tener pérdidas. Y si no buscaremos cómo han solucionado otros sectores similares, como comentaba antes Rafael, que ha hecho la automoción, que ha hecho el electrodoméstico, que ha hecho el mundo, pues no sé si del mueble a lo mejor se podría poner aquí, cómo se ha solucionado en otros sectores similares que se han visto en una situación similar. Tendremos que beber otras fuentes seguro, sí, estoy convencido. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vamos, que se nos resfrían los refrescos. No, o sea, nos resfrían. ¿Qué hace? Aquí estamos helados, ¿no? No es broma. Muchísimas gracias de nuevo, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí. Os espero. A las próximas jornadas quiero cambiar un poco el modelo. Ya lo comunicaré, porque hay temas muy específicos, muy de compras, muy de coaching, muy de 7 o 8 personas, muy de temas muy específicos, que sé que todos me han dicho, oye, ¿por qué no traes este tema? Porque ese tema para 50 o 60 personas no es muy agradable, pero para pequeños grupos muy especializados, muy perfeccionados, muy técnicos, sí que vamos a ver, haremos una prueba y si os parece bien seguiremos con ella, ¿ok? Venga, muchas gracias a todos.